Vamos a dar la bendición por la lectura de la Torá y vamos a estar todos muy pendientes de lo que el Eterno nos enseñe o nos va a enseñar en este día. Barú atá Adonai, Eloheinu melech haolam, Hacher Bahar Banu Mikol Amin Benatán Lanu Torato. Barú atá Adonai Noten a Torah. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos concediste la Torá. Amén. Bueno, en esta mañana que el Eterno nos da esta hermosa oportunidad de estudiar su santa palabra, su santa Torá, vamos a estar muy conectados a lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Esta palabra del Eterno es dada para todos nosotros. Todos necesitamos cada día aprender de Él, como dice Él en una de sus palabras, que dice: vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Vamos a aprender en esta mañana de Él, para que hallemos descanso para nuestras almas. En este día que estamos en el estudio del libro del patriarca Job, estamos estudiando capítulo por capítulo y ya entramos al capítulo 27 de este libro, en la cual hemos recibido a través de nuestros líderes que nos han enseñado desde el lunes hasta el viernes muchas palabras tan maravillosas o enseñanzas que el Eterno nos ha dado a través de ellos. Entonces, estamos en el capítulo 27, donde es el patriarca, él reanuda las palabras de su amigo Bildad, cuando Bildad niega la justificación del hombre. Entonces él comienza vamos a decir, a defenderse de sus amigos a causa de que a él, en todas las enseñanzas o todo lo que han hablado los amigos, siempre lo han inculcado a él como un hombre perverso, un hombre en la cual todo lo que está padeciendo, recibiendo, es a causa de su maldad. Y es por eso que él, en la palabra, él hace estas palabras como palabras de defensa, defendiendo lo que hay en él de parte del Eterno. Y por eso él dice en el verso 1, y Job reanudó su discurso, el discurso de Bildad, y dijo: por Elohim, que me ha quitado de mi derecho, por el Shaddai, que me ha amargado la vida. Entonces, él está expresando estas palabras: así sea que el Eterno haya quitado mis derechos, o que el Eterno haya amargado mi vida, o sea, no me haya escuchado, que muchas veces me siento solo, pero él dice: a pesar de todas estas cosas que se me sobrevengan, dice, mientras haya vida en mí y esté en mi nariz el aliento de Elohim,
mis labios no hablarán perversidad, ni mi lengua proferirá engaño. Esté lejos, lejos esté de mí el darles la razón. Hasta que muera, mantendré mi integridad. ¿Sí ven? Él dice, está lejos de mí de darle la razón a ustedes, porque ustedes me están acusando que todo lo que me está sucediendo es por causa de mi maldad, pero lejos esté de mí, yo de aceptar lo que ustedes dicen de mí. A pesar de todo, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que ustedes digan y piensen, dice él, no proferirá engaño y lejos esté de mí al darles la razón. Hasta que muera, mantendré mi integridad, o sea, mi defensa. Y él dice, y persistió en mi rectitud, y persisto en mi rectitud, y no cederé. Estaré libre de reproches mientras viva. Entonces, en otras palabras, el patriarca habla acerca de lo que vamos a estudiar hoy sobre la integridad. Él dice, pase lo que pase, suceda lo que suceda, y así estoy aquí firme hasta que muera, pero nunca voy a despreciar mi integridad, siempre la tendré en presente con Elohim. Ser una persona íntegra, como lo era el patriarca, a pesar de todo lo que suceda en la vida. La palabra, cuando decimos íntegro, podemos decir una persona que es fiel, una persona que es honesta, una persona que es justa, una persona que es pura, una persona que es amable. Él, a pesar de todo, él siempre ha permanecido en integridad con Dios, o sea, fiel al Eterno, justo delante del Eterno. Pase lo que pase, él nunca ha dicho palabras en contra del Todopoderoso. Así esté en la condición que esté, como miramos en la Escritura, no era muy agradable su condición en que él se encontraba, pero había algo que lo llevaba a él a la esperanza, que aunque no tenía nada, se le había quitado todos sus bienes, estaba enfermo con una enfermedad desde la cabeza hasta los pies, él tenía vida, él tenía racionamiento, él era consciente de todas las cosas, y él dice, mientras yo sea consciente de todo, mantendré mi integridad con Elohim. ¿Sí? En todas palabras, como dice en uno de los capítulos de este libro también, en una de sus palabras, él dice, yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará del polvo. ¿Sí? Yo sé que mi Redentor vive. A pesar de todo, aunque decían que era que el Eterno no lo escuchaba por el pecado que había en él, porque el Eterno no oye al pecador, él siempre tenía esa esperanza, que así fuera como fuera, un día el Eterno lo iba a levantar. Esto nos enseña, estas palabras del patriarca, porque cada capítulo que leemos encontramos unas enseñanzas maravillosas. Ahora 8 días estaba hablando acerca de lo que es abogar. Él abogaba ante el Eterno, ¿sí? Abogar es pedir, suplicar al Eterno, abogar ante Él. Y aquí miramos que en estas
en este día nos enseña acerca de lo que es ser una persona íntegra, sincera, una persona que pase lo que pasa, está allí firme en el camino del Eterno. Entonces, porque esto es lo que nos enseña siempre la palabra del Eterno. Muchas veces en nuestras vidas, vamos a decir, tomándola para nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, podríamos pensar en sí mismos cuando nosotros tenemos grandes bendiciones, estamos bien, estamos alentados, tenemos comida, tenemos un apartamento, bueno, estamos en bendición, tal vez decimos gracias al Eterno. Qué bueno el Todopoderoso. Pero cuando cambia, vamos a decir, la vida, que ya no tenemos muchas veces el sustento, estamos sin empleo, sin dinero, estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. Entonces, vamos a ver si nos mantenemos íntegros ante Él o vamos a comenzar nosotros a vivir entre dos pensamientos. ¿Pero por qué estoy así? Entonces, esto fue lo que el profeta Elías le tocó enfrentar en su tiempo, cuando el pueblo de Israel estaba allí en Babilonia, esclavos. Ellos, como allí tenían comida, tenían muchas cosas, se habían inclinado a la maldad, a los ídolos, a los dioses, y el profeta le tocó que llamarlos, hacerles un desafío. Allí llamó a 450 profetas de Baal y a toda la congregación y les dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Si Baal es Dios, pues síganlo, si ustedes creen en él. Pero si el Eterno es su Dios, síganlo a él. No nos pongamos unas veces a un lado y otras veces a otro. Que en el momento difícil de nuestra vida, entonces ya no queremos ir a la congregación, ya no queremos nada de lo del Eterno, ya el Shabbat, ya no cogemos ni la palabra, no nos conectamos a las enseñanzas de la Escritura, ya no queremos nada, porque estamos pasando un momento difícil y queremos claudicar, o sea, pensar a dudar entre estos dos pensamientos. La palabra claudicar, perdone. Entonces, miramos que allí la integridad es para una persona que sea íntegra con el Eterno, así sea en el momento de bendición como en el momento de la escasez. En el libro de Romanos nos habla muy bien el apóstol, aunque miramos que en los tiempos pasados muchos de nuestros patriarcas tuvieron momentos difíciles, duros, y ellos fueron íntegros ante el Eterno. Moche también fue un hombre, un gran líder, un gran profeta. No hubo un profeta como él en la antigüedad, con grandes poderes y todo. Pero algo sucedió y el Eterno le dijo: no podrás entrar a la tierra prometida. Solamente llegaba hasta el río y allí terminaba ya su ministerio. De ahí para le tocaba a Josué. Entonces él quería entrar y él le oró al Eterno, diciéndole que él quería entrar, y el Eterno le dijo: no entrarás. Algunos estudiosos dicen que
como 500 veces le suplicó al Eterno. Pero él dijo, vea, no me digas más, no me supliques más, que no vas a entrar. Yo pienso que el profeta no se puso a decir, Señor, pero todo lo que yo he estado sufriendo, trabajando, luchando con esta gente y esto, él tal vez le diría, Señor, hágate tu voluntad. Solamente se le permitió mirar la tierra prometida desde el alto allá en una montaña. Allá el Eterno le dijo que subiera allá a esa montaña y de allá con sus ojos pudo contemplar toda aquella hermosa tierra que él le había prometido a su pueblo y allí durmió. Entonces miramos que él fue íntegro. Él no se rebeló contra el Eterno porque le dijo que no entrara. A veces nosotros le pedimos al Eterno algo y a veces no recibimos lo que nosotros le decimos, le pedimos a Él y entonces nos ponemos como disgustados, ya como que no, como que así, porque es que Dios esto, lo otro. Y la Escritura nos dice a través de uno de los discípulos, Jacob, dice que si nosotros pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque si pedimos lo que realmente no es correcto, el Señor dice no. El apóstol también, Pablo, él también le pidió al Eterno porque según él tenía una enfermedad en su cuerpo. Unos dicen que era una llaga, otros dicen que, bueno, que era de las vistas. Solamente sabemos que tenía una enfermedad en su cuerpo. Y vemos que él oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y él le oró también al Eterno por su enfermedad para que el Eterno lo sanara. Pero ¿qué le dijo el Eterno, el Señor, el Eterno? Bástate mi gracia. En otras palabras, esté tranquilo, no te voy a sanar. Y él dijo, entendió, dijo, bueno, entiendo que esto es para que yo no me enaltezca, porque a veces nos enaltecemos cuando nos sentimos bien. Entonces, esto nos hace a nosotros entender, hermanos, que la integridad de nuestra vida debe de ser en todo tiempo. Como se dice, en las buenas y en las malas, seamos íntegros con el Eterno. Ahora sí nos vamos a Romanos capítulo 8. Si algún hermano puede y está allí conectado y tiene su celular o su Biblia a la mano y puede ayudarme a leer, pues estoy leyendo en la Biblia BIN y la letra es muy pequeñita. Entonces, pues a mí a veces se me dificulta para leer, pero ustedes sí pueden. En el capítulo 8, verso 35 al 39. Si un hermano puede hacerlo, dice, aquí estoy y abra su micrófono. Vuelvo y repito, Romanos 8 del 35 al 39. Buenos días. Buenos días. 35 al 38, ¿cierto? Al 39. Al 39, listo. Sí. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Yahshua? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo la amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Yahshua, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy,
ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni de las profundidades, ni hecho nada en toda creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Yahshua nuestro Señor. Amén. Gracias. El nombre de nuestra hermana que nos leyó. Camila Osorio, ¿cómo están? Buen día. Amén, hermana. Gracias por esta lectura. Gracias a Entonces, ti. ahí miramos, hermanos, que cuando una persona es íntegra delante del Eterno, por eso Pablo, a pesar de, sabe que Pablo fue un apóstol que fue muy perseguido, fue castigado, fue llevado a un cepo, allí amarrado. Bueno, él tuvo muchas dificultades en su ministerio. Y dice que allí en la cárcel, el que hacía, estaba allí amarrado y estaba allí atribulado diciendo, pero ¿por qué estoy así? Dice que él cantaban, allí los dos que estaban, Pablo y Silas me parece que eran, cantaban y adoraban al Eterno, ¿sí ve? Y los presos los oían. O sea que a ellos el momento de la aflicción, en el momento de la tribulación, para ellos no estaban tristes, estaban cantando, estaban alegres al Eterno porque ellos sabían que todo lo que estaban sufriendo, que todas las cosas que estaban allí llevando era por causa del Eterno, por causa de Él, porque ellos estaban llevando el mensaje a las personas de la redención. Buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Y estaban diciéndole al pueblo, dándoles una gran noticia, que Yeshua había venido, que Yahweh había venido a redimir a su pueblo. Había venido a llamar a su pueblo Israel para que volviera sus ojos a él y volviera nuevamente a su redil. Entonces ellos cantaban y adoraban, y por eso este apóstol escribe estas palabras tan maravillosas que la hermana nos leyó cuando él dice, ¿quién nos podrá separar? Oiga, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Elohim? Cuando Yahweh es quien les declara inocentes. ¿Quién es el que nos declara inocentes? El Eterno. ¿Quién los condenará cuando el Machía Yeshua fue el que murió? Y no solo eso, sino también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor del Machía? Dice, la tribulación, hermanos, está atribulado, está pasando por un momento de tribulación o está pasando por un momento de angustia, ¿sí? Cuando uno está angustiado por algo que le está pasando, le ha pasado a alguno de sus familiares, o está siendo perseguido por la persecución. ¿Por quién está siendo perseguido usted? ¿Sí ve? Entonces dice, por la persecución del hombre, el hambre o por el hambre, perdón, el hambre, está en escasez de alimentos en su hogar, o la desnudez también, o los peligros, estamos en peligros. Usted sabe que estamos viviendo en las ciudades donde acecha el peligro de una manera y de otra, pero dice la espada, dice como está escrito, por su causa, estamos expuestos a la muerte todo el tiempo. Se nos cuenta como ovejas para matadero. Pero en el verso 37 que dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A pesar de todas estas cosas, esa era la esperanza que tenía el patriarca, que a pesar que sus enemigos, que sus amigos lo acusaban
de un hombre pecador, de esto, que el castigo era por lo que él había hecho, aunque él pensaba que el Eterno como que se había olvidado de él, que él oraba y que no veía nada, él decía que con todo eso, mientras hubiera aliento en sus labios, o sea, vida, aliento en su nariz, perdón, tuviera vida, que el Eterno le diera, él estaría en su presencia y sería íntegro delante de él. Entonces, dice: estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los mensajeros, ni los gobiernos, oiga, ni los gobiernos, así se levanten gobiernos en contra de la Torá, persiguiéndonos, porque los gobiernos, va a haber el tiempo en que los gobiernos nos van a perseguir, ni los presentes, ni los porvenir, ni los poderes, oiga, ni los poderes, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Elohim, demostrado mediante el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Qué hermosa palabra. Hermano, estas palabras nos llenan de aliento, de alegría, que cuando nosotros somos íntegros ante Él, así nos pase todo lo que está aquí escrito, estamos firmes. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas aflicciones, de todas estas cosas que vengan, si somos íntegros delante de Él, Él nos guardará y nos protegerá y nos sacará adelante. Hay un salmo, alguien que esté listo para su Biblia o su celular para mirar el salmo que es muy conocido, que es el Salmo 23. El Salmo 23. No, pastor. El verso 4 en adelante. Yeah. Salmo 23, del 4 en adelante. 23. Aunque pase por el valle más tenebroso, ningún mal yo temo, pues tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas para mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza. Mi copa está rebosando. Solo el bien y el amor me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Amén. Mire usted las palabras del profeta, del salmista David, del rey David. Él también le tocó pasar por momentos muy duros, muy difíciles en su vida. Cuando estudiamos nosotros la historia de él, es una historia larga y todo. Entonces, por eso él dice, aunque él dice, el verso dice, aunque pase por el valle más tenebroso. En otras Biblias dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, ¿sí? Tenebroso de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu collado me infunden aliento, o sea, fuerzas. Prepararás para mí una mesa frente a mis adversarios, unges con óleo mi cabeza, mi copa está rebosando. Encontramos por eso muchas palabras en las Santas Escrituras donde nos enseñan a nosotros a ser valientes, a ser fuertes
y a esperar en el Eterno, a ser íntegros delante de Él. Y leemos o miramos un texto, no lo tengo ahora aquí, pero sí se me vino a la mente. Porque cuando comenzamos a hablar la palabra, bien dice Yeshua cuando a sus discípulos le dice, cuando ustedes vayan a hablar, no tengan temor. ¿Qué van a hablar? Porque el Rúa pondrá palabras en sus labios. Y a veces estamos dando la palabra y el Eterno pone en nuestros labios palabra que a veces no estaban en nuestra mente o aquí escritas para expresarlas. Y entonces se me viene a la mente lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que el verdadero israelita es aquel. ¿Quién es el verdadero israelita? El que lucha con Elohim y vence, o sea, el que está con él, que está cogido de su mano, de su poder, de su gracia, de su bondad y su misericordia, echa mano. Por eso es que también dice, echa mano de la vida eterna, echa mano. Cuando vamos cogidos de la mano de él, entonces dice que este que echa mano y lucha con él es un verdadero israelita. El que lucha con el Eterno, el que está con él, es un verdadero israelita. Nosotros tenemos que ser verdaderos israelitas, ser íntegros delante de la presencia del Eterno, no comenzar a estar de un lado hacia otro, hoy sí, mañana no, y comenzar a veces que parece que sí, estoy desanimado, no voy a volver, y muchas veces llamamos al pastor y decimos, pastor, yo no voy a volver, como si fuera que el compromiso que hicimos fuera con el pastor, como si fuera que el pastor es el que nos va a dar la redención, fuera que él es el que nos va a dar el pago. No, hermanos, nosotros tenemos que saber que con quien hicimos nosotros un pacto de ser íntegro fue con el Eterno. El día que usted no quiera, dígale a él, Señor, yo ya no quiero seguirte más. Yo ya no quiero nada más de tu palabra ni de ti. Pero ¿qué nos ganamos con decirle al pastor o a los hermanos o sentirnos desagraviados y todo? Sí, este compromiso fue hecho, fue con él, y que tenemos que ser íntegros es a él, al Todopoderoso. Esto es lo que a uno piensa en la vida. Uno tiene muchas dificultades. Yo tengo más de 50 años de conocer el cristianismo, y en el cristianismo yo tuve muchas dificultades y duras. En un tiempo yo tuve una dificultad grande. Estaban mis hijos todos pequeños. Tuvimos un momento, como dice la escritura, de escasez en economía. Era tanta la escasez que me tocó enviar a mi esposa con mis hijos para donde mis suegros que vivían en el campo, y yo pues pensamos, allá en el campo tienen comida, hay yuca, hay plátano, hay leche, pero aquí nosotros en el momento no tenemos con qué pagar un arriendo, siquiera una pieza, y para sostener nuestros hijos. Ella se fue con ellos, tocó con dolor en el corazón, porque es doloroso tener uno que dejar sus hijos lejos y volver otra vez. Pero todas estas cosas las pasamos y comenzamos a salir adelante con mi esposa, a salir adelante y a luchar. Cuando el Eterno nos dio la prosperidad, y a veces nunca de nosotros, o a mí se me vino a la mente que era que ya Dios nos había abandonado, que Dios esto no. En mi mente estaba pedirle al Eterno que nos ayudara para salir adelante.
Y así fue que el Eterno nos ayudó. Y ya cuando comenzamos a salir adelante, ya conseguí una casa en arriendo, ya pude seguir adelante, entonces mandé a mi esposa nuevamente por los hijos y los volvimos a tener allí a nuestro lado. Pero fue casi un año que tuvimos en este momento así difícil. Entonces, ¿pero qué pasa? En el momento difícil siempre tuvimos la integridad con el Eterno. Nunca desmayamos ni dejamos de ir a nuestras reuniones, ni hablamos mal ni del pastor, ni de la congregación, ni de nadie, porque son cosas que nos suceden a nosotros mismos, ¿sí? Y cuando nos suceden a nosotros mismos, no vamos a echarle la culpa que el pastor o que el líder o que la congregación o que por allí o que por allá, no. Son cosas personales que nosotros tenemos que vencer y poder llegar con firmeza, porque el Eterno nos va a sacar adelante y así fue que Él nos sacó adelante en medio de todas estas cosas. Y tal vez el mundo hable, ay, pero vea, ellos que son cristianos y les tocó que llevar los hijos por allá, o esto y lo otro, bueno, el Eterno haga su voluntad en todas las cosas. Entonces tenemos que ser honestos, justos, puros, amables. ¿Y por qué? Porque dice la Escritura en Filipenses, capítulo 4, versos 8 y 9. Si un hermano puede, tiene la oportunidad de leernos allí en este libro, Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 8 y 9. Vea lo que nos dice Pablo a nosotros, cómo debemos nosotros de pensar. ¿Encontró, hermanos? Amén, pastor. Bueno. Amén. Amén. Filipenses 4, 8 y 9. Verso 4, 8 y 9. Perdón, capítulo 4, verso 8 y 9. Sí, 8 y 9. Dice así la palabra del Eterno. 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Elohim de paz estará con vosotros. Amén. Vea qué hermosa palabra. ¿En qué debemos nosotros pensar en el momento difícil? No en que no vamos a salir adelante. No echarle la culpa a ninguno de nuestros hermanos, ni a la congregación, ni a nada, sino debemos de pensar. Más atrás dice en el verso 6, perdón, dice, por nada estén afanosos. Más bien presenten sus peticiones delante del Elohim en toda oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en el Mashiach Yeshua. Entonces ahí dice, en cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguno que merece alabanza, piensen en esto. ¿Sí ve? De lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí, esto hagan, y el Elohim de paz estará con ustedes. Son palabras tan maravillosas que el Eterno nos dice en qué es lo que nosotros debemos de pensar, en qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué? Porque de nada estéis afanosos. No se preocupen, hermanos, en los momentos difíciles. Estas palabras que nos da este gran patriarca
acerca de la integridad con Elohim a pesar de todo lo que él está pasando, nos lleva a nosotros también. Por eso en esta mañana, estudiando desde ayer esta parte, entonces comencé a meditar y a pensar y a buscar algunos textos de la Escritura que nos llevan a nosotros a pensar y a meditar en todas estas bendiciones del Todopoderoso. Entonces, porque hay una pregunta, hermanos, en el Salmo 24, vámonos para el Salmo 24, verso 3 al 6. No vamos a leer todo el Salmo. Salmo 24, verso 3 al 6. ¿Quién puede leerlo? Amén, pastor. Bueno, hermana. Dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Elohim de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Amén. Entonces aquí vemos quién subirá al monte de Elohim y quién estará en el lugar santo. El limpio de manos y puro de corazón, porque el íntegro es una persona que es pura, que es justa. Entonces, aquella persona que es íntegra delante de la presencia de él, es el que puede subir al monte de Elohim, el que puede estar en su santa presencia, el que puede estar allí para clamar. Pero que, hermanos, si estamos en doble ánimo que allí, que allá, entonces, ¿cómo podemos nosotros clamarle al Eterno en el momento difícil si unas veces sí, en otras veces no? Que claudicamos aquí y acá cuando la Escritura dice que debemos estar perseverando en su palabra. Volvemos a Romanos capítulo 12, ya para ir terminando, capítulo 12, verso 11. Vea lo que él nos dice. Un hermano pueda leer unos textos. Vamos a leer hasta el verso 15. Yo, pastor. Romanos 11 del verso que, No, perdona. capítulo 12, del verso 11. Capítulo 12. 12 del verso 11. Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu al servicio de Yahweh, regocíjense en la esperanza, sean constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartan con los santos en sus necesidades, practiquen hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen y bendigan bendigan a los que los persiguen y bendigan y no maldigan. ¿Hasta qué verso? 15. Alégrense en los que se alegran, lloren con los que lloran. Amén. Amén. Bueno, entonces ahí dice todas estas maravillosas palabras, ¿sí ve? Entonces, que dice que él nos dice que no seamos, ¿qué? Perezosos. Perezosos. Sí, en lo que requiere, sino diligencia, en nuestra diligencia, seamos fervientes en espíritu, en el servicio a Yahvé. Él quiere que no seamos personas perezosas, sino fervientes, siguiendo al Eterno. Entonces dice el verso 16, que vivan en armonía unos con otros, no piensen en grandezas que les traiga, sino que seamos humildes, no se tengan por sabios en su propia opinión, ni le paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de toda la gente, en cuanto sean
posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todas las personas. Entonces dice, amados, no se avergüencen ustedes mismos. Amados, no se venguen ustedes mismos. Déjenle todo a la ira divina, porque está escrita, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahvé. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues al actuar así, le harás arder de cara de vergüenzas. La cara de vergüenza, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, aquí miramos que el Eterno nos enseña acerca de lo que es ser íntegros, ser personas honestas, fieles, puros y amables delante del Eterno y de nuestros prójimos, para que así la bendición de Él sea sobre cada uno de nosotros. Entonces, mire usted todo lo que este patriarca nos enseña con estas palabras de la integridad. Así sea lo que sea, mientras haya hálito en mi nariz, aliento de vida que el Elohim me da, mis labios no hablarán perversidad, ni mi lengua proferirá engaño. Lejos esté de mí el darles la razón a ustedes que dicen que yo soy esto y lo otro. Hasta que muera mantendré mi integridad. Persisto en la rectitud y no cederé. Estaré libre de reproches mientras viva. Entonces, qué hermosa palabra, hermanos, y que esta palabra en esta mañana, hermanos, esté en nuestra vida. Como he dicho, no interesa en la condición que usted se encuentre o yo me encuentre. Seamos íntegros delante del Eterno. Yo sé que mi Redentor vive y un día Él me levantará. Hay muchas cosas que decir, maravillosas, de personajes que tuvieron que pasar momentos difíciles, hermanos, pero fueron íntegros delante del Eterno. Ahora se me vino a la mente, ya para terminar, en el libro de los Macabeos, en uno de sus libros, de una mujer que tenía 7 hijos y fue llevada allí ante el rey y pusieron un sartén, grande, allí tal vez con aceite, para echarlos allá. Y el que no comiera carne de cerdo, lo echaban allá, a ese sartén. Hermanos, yo mirando allí es que me sorprende de todo el libro, los dos libros de Job, de los Macabeos, esta mujer tan valerosa. Y estos hijos también, que a pesar de todos, ellos podían decir, usted puede matarnos el cuerpo, pero el alma no. Mi alma estará con Elohim. ¿Sí ve? Y por eso dice Yeshua, no tengan temor el que mata el cuerpo, tenga temor el que puede matar tu alma. Entonces, hermanos, doy gracias al Todopoderoso en esta mañana por esta palabra que tú nos has dado. Señor, yo sé que tú nos amas grandemente y quiere que no seamos personas de doble ánimo, sino que seamos personas íntegras, como dice tu palabra, fervientes, bien, valerosas, humildes, con rectitud, Padre, a pesar de lo que se venga, Señor, así sean los gobiernos que se vengan en contra de nosotros, hombres poderosos que se vengan, Señor, podamos tener esta rectitud delante de ti
y podamos decir, Señor, como dijo esta mujer o estos jóvenes, ustedes pueden matar mi cuerpo, pero no mi alma. Podamos dar hasta nuestra vida por causa de ti, Señor. Por causa de ti somos llevados como ovejas al matadero. Padre, que haya esta fe ferviente en nuestra vida, Señor. Que haya esta integridad en nuestro corazón. Que nada ni nadie nos pueda separar del amor de Yeshua, nuestro Mesías. Que esté en nuestros corazones, Señor, cada día el hacer tu santa voluntad. Amén.